anterior, por si acaso. Y por supuesto de que si hay alguna duda respecto a lo que hemos expuesto, no han escuchado, en fin, podemos repetirlo, cosa de que lo tengamos claro el tema del desarrollo, la calificación, en fin, toda esa parte. A ver, muy bien. Lo siguiente, entonces, 30% son las prácticas. ¿70% examen escrito? A ver. Entonces, ese es el formato. 30% de las prácticas, 70% del examen escrito. Tenemos dos prácticas, por si acaso, uno en Delphi. El primero es Delphi. La segunda práctica es de MATLAB. Son 10 prácticas, cada uno de ellos. Son 10 prácticas. 10 aquí y 10 aquí. Ese es, básicamente. ¿Alguna otra consulta? Sí, está el auxiliar, por si acaso no recuerdo el nombre. Obviamente hay auxiliatura, hay auxiliatura. ¿Cómo se llama el auxiliar? Están interactuando, ya han pasado clases inclusive, por si acaso. Ya han pasado alguna ayudantía. En el WhatsApp está, ¿qué se llama? No recuerdo. No recuerdo el nombre, pero está, hay auxiliar. Obviamente la parte del MATLAB y del Delphi, por supuesto de que nosotros no pasamos las clases, simplemente damos, no entramos a la computadora mismo, no es con el auxiliar. En definitiva, normalmente tomaban cursos, en fin, los que daban de Delphi, los que daban de MATLAB, pero el auxiliar es el que se hace responsable de esa parte. Y por supuesto, aquí vamos las bases y la parte del Delphi y del MATLAB ya son parte complementaria básicamente de la materia. ¿Alguna otra consulta?
Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a entrar al tema mismo que nos toca ya desarrollar para la parte de esta materia. Inicialmente, como hablamos en la primera clase, hablamos de algoritmos basado en este libro. Por si acaso, este libro lo pueden bajar del Classroom, pueden entrar y bajarlo este libro por si acaso. Obviamente todo lo que se hace aquí está en el Classroom, de tal forma que ustedes puedan leerlo, en fin. Agarramos una parte de ellos, básicamente, no es todo, en definitiva. Ese es el libro que, reitero, es la última edición, está en el Classroom para que ustedes lo vean, en fin, todo ese tema. Obviamente nosotros hablamos de alguna parte porque es bastante extenso el libro y por supuesto entramos en algún tema específico, más que todo la parte de los algoritmos en definitiva. Ahí tenemos un montón de bibliografía, en fin, todo ese tema, pero reitero que nosotros no entramos a toda la parte del libro. Por si acaso me paran cuando estoy exponiendo, en fin, todo ese tema para poder interactuar con ustedes, para poder entender, en fin, toda esa parte está, por si acaso, para que nosotros, insisto, podamos tener una interacción. Bueno, obviamente que la parte de computación es una cosa muy inherente, más que todo en estos días, a la parte del quehacer diario, en definitiva, computadoras, los celulares, bueno, es todo en definitiva, programación, computación, en fin, lo que nos importa aquí es entender cómo funciona, cómo es la figura, cuáles son los mecanismos de funcionamiento, eso es lo que vemos directamente, aparte de ello de que más nos dirigimos a la parte de ingeniería civil, de tal forma de que no tengamos mayores problemas, mayores dificultades en el tema de entender el mecanismo de funcionamiento y utilizar de una forma adecuada la parte de los programas que hoy en día se usa para la parte de ingeniería. Obviamente esta es una parte básica. Vamos a ver, simplemente nosotros hemos entrado en la parte de los programas y la parte básica. Por supuesto que hay cosas mucho más avanzadas, si vale el término. Entonces esa es la razón, el motivo para la parte de entrar en esta parte. Entonces, como tal, vamos a ver que, por supuesto, que ha habido directamente, digamos, un desarrollo de la parte de computación. Se dice que si un Rolls Royce hubiera tenido el desarrollo de la parte de programación, por supuesto, de que a estas alturas debería costar un Rolls Royce unos $5, aparte de ello que con un litro debía caminar unos 1000 kilómetros. Obviamente no ha sido así, ¿no? No. La parte del Rolls Royce sigue nomás siendo un vehículo de alta gama y por supuesto de que no ha sido ese tema, pero esa comparación, por lo menos para ver el grado de desarrollo que ha tenido, por supuesto de que un Navarro 6700 costaba millones de dólares, entonces hace algún tiempo. Hoy en día, mucho más potentes que ellos, bueno, se puede comprar con $1000, en fin, todo ese tema se refiere a eso, ¿no? Entonces, vemos, digamos, que es una computadora, básicamente, es lo que estamos viendo acá, los orígenes, en fin, la computadora tiene el programa, tenemos una entrada y una salida y una interpretación de los resultados, eso es una computadora para poder entender el mecanismo de funcionamiento. Vamos a la parte básica, ustedes pueden leer para tener un poco más de idea de este libro, que reitero son la parte básica.
Ahí tenemos una entrada de datos a la computadora, el programa realiza y salen los resultados y por supuesto aquí tiene que haber una interpretación de qué está apareciendo. Obviamente si yo le presento a un médico, digamos, el resultado de un SAT, pues, obviamente que no hay nada que ver, ¿no? Él no va a entender. El que entiende es el que conoce la parte básica, qué funciona, cómo funciona, en fin, todo ese tema. Esa es la realidad, la razón, el motivo, por si acaso, por la parte del manejo de la parte de las computadoras. Estamos viendo la parte básica, la parte inicial, si vale. Aquí vemos ya la parte de la historiación de la parte de las computadoras, cómo se ha originado, los avances que han tenido, en fin, por ejemplo, aquí nos habla de esta ENIAC que pesaba 30 toneladas, ocupaba este espacio y había cartones para la perforación, todavía estaba yo con eso, el Fortran 4, hemos estado con eso, Navarros que tenía, había máquinas para picar y hoy en día ya ha dejado en definitiva, ni siquiera ya se utiliza el Fortran, pero lo que sí puedo comentarles es de que el que conoce directamente de programas de computación, por supuesto de que no hay mayor inconveniente en el tema de entrar, digamos, en otro formato. Yo, por ejemplo, no conocía Delphi, MATLAB apareció, sí, en Fortran hicimos un montón de programas, SAP 4, bueno, un montón de programas de dinámica, estructuras, elementos finitos, en fin, un montón de cosas, pero que cuando yo llegué acá, obviamente, inicialmente pensaba dictar Fortran, pero me dijeron que dicte el Delphi, y bueno, no fue mayor inconveniente porque son similares, digamos, la parte de los estándares del lenguaje, de las sentencias, de cada uno de ellos, básicamente es eso, no hay ninguna otra cosa, ¿no? Directamente. Entonces vemos eso, ahí cómo aparece la parte de los paquetes cada vez más fáciles, obviamente que antes era simplemente aparecían números y había que entender, había que ser programador para poder entender esta parte del funcionamiento de la parte de las computadoras. Esa es la realidad, si vale el término, de la parte de computación. Y las computadoras personales, bueno, son las que estamos en este momento utilizando, ese es, digamos, pero obviamente ha tenido, digamos, lo que hemos hablado de la parte de desarrollo, básicamente, que han ido mejorando, procesadores, en fin, todo ese tema es bastante largo, digamos, poder identificarlos, ¿no? Esa es la realidad del cuento. Y por supuesto que también la parte de las computadoras. Los mainframes son lo que estamos hablando, básicamente, computadoras que podían tener varias terminales, unas 100 terminales, en fin, ese ha sido, digamos, pero que prácticamente está en desuso. Ya no se utilizan en la parte de las grandes universidades. Aparte de eso, antes era una élite la que utilizaba las computadoras. Yo me imagino que no había más de unas 5.000, 10.000 personas que usaban hace unos 30, 40 años. No, yo dudo de que haya sido mayor cantidad. Hoy en día reitero de que, bueno, ya es parte básica directamente. Y lo mismo ocurre con la parte de los lenguajes. Las grandes computadoras, como dice aquí, es la mainframe, que había, digamos, las grandes universidades, pero por supuesto de que era el selectivo por la parte del costo de la computadora, ¿no? Hoy en día no, ya definitivamente cualquiera con $1.000 podemos tener. Para una idea, simplemente 2 horas de computación costaba 2.000, pues qué sé yo, 1 hora de computación costaba $2.000 por si acaso. En ese que estamos hablando de mainframe, una Navarro 6.700, en fin, todo ese tema, tenía, digamos, esas características. Entonces, obviamente, a estas alturas ya no ese es el tema, ¿no? Aquí ya vemos directamente cómo es en una forma más detallada la parte de la computadora.
Aquí tenemos los dispositivos de entrada, que en este caso del teclado podemos entrar, la unidad de control, la memoria central, la unidad aritmética lógica, los dispositivos de salida para poder ver todas estas cosas. Aquí vemos la unidad central, Central Processing Unit, es de su CPU, es de su unidad de procesamiento central, si vale entrar en el término, pero es CPU, nosotros conocemos como CPU, es todo esto. La memoria principal, la memoria central, la secundaria para poder leer los CDs, DVDs, en fin. Teclado, el uso del ratón, los dispositivos, las impresoras, la salida, en fin, todo ese tema estamos describiendo básicamente lo que es la computadora. Aquí vemos la unidad lógica. Okay. Este es el ayudante, por si acaso, el que ha dado, no me acuerdo el nombre en este momento. Este es el que les ayuda, básicamente. Ahí vemos la memoria central del programa, en fin, todo ese tema. Los periféricos de entrada, de salida. La memoria principal. Cuántos RAMs tiene, eso es lo que nosotros conocemos ya vulgarmente. Cuando usted compra su computadora, su laptop, en fin, hablamos de la memoria RAM. Y son de 16 GB, en fin, toda la cosa esa de la memoria principal se refiere a eso, es el núcleo principal, la capacidad que tiene. Las unidades, el bit obviamente es uno, el byte ya es un conjunto, para poder ver, está basado en eso, equivale a cuánto, un gigabyte, cuántos bytes, un megabyte, en fin, kilobyte, todas las cosas, la nomenclatura, si vale el término, de las medidas que se toman en este proceso, básicamente. El procesador, Central Process Unit, ahí tenemos esas, el AMD, el Intel, en fin, esos son los normales, básicamente, los que usamos para referirnos en la parte de computación. Entonces, esas son, digamos, las características. El Intel Core 4, Core, bueno, ya estamos en los Core, en los i7, el AMD, son los que se conocen, no sé si existirán algún otro. Esos son los normales que conocemos nosotros en la parte de programación. En la parte de las características de una computadora son eso, Pentium, Core 2, ahora son los i3, i4, i7, i9 está actualmente. Es, reitero, simplemente para poder entender directamente. En AMD también tenemos, en Pentium. El Celeron, bueno, no ha sido... Bueno, depende también el uso que nosotros le demos, ¿no? El disco duro, ya son con teras. La grabadora, la pantalla tenemos de 20, de 17, bueno, todas las plataformas operativas. Normalmente utilizamos el Windows. Y las redes, el Wi-Fi, el Bluetooth, el USB, el Ethernet, en fin, otras características. Aquí vemos la forma de interactuar ya, la forma de uso de la parte de las computadoras. La representación de textos, las características alfabéticas, numéricas, especiales, las características para poder ver el código Unicode, representación de valores numéricos, la representación de enteros, de números reales. Ahí tenemos cómo equivale a cada uno de ellos, los ejemplos para poder ver la representación de las características, las imágenes de la misma forma, se hace con bytes. Bit es 1, byte ya es el conjunto, como hemos visto. También tenemos gráficos, el GIF, el GPC, los formatos de los sonidos, numeración.
Aquí vemos una numeración. ¿Cómo se representa este número? Obviamente es simplemente binario, por si acaso. Eso es lo que no estaban entendiendo. Vamos a explicar un poco mejor. En los exámenes y demás hay mucha confusión. No hay una idea clara de lo que ocurre. Ahí tenemos cómo se representa cada uno de los números en la parte binaria. En el hexadecimal también puede haber octal, binario, octal, hexadecimal, obviamente son diferentes. Aquí tenemos la parte de las equivalencias. Cuando terminemos la parte del Delphi vamos a hablar. Almacenamientos, tenemos los discos magnéticos, tenemos los CDs, los DVDs, el pendrive, en fin, toda la parte de la información, discos. Ahí vemos todas las cosas. El DVD, el CD, los discos duros, en fin. Aquí estamos describiendo lo que compone cada uno de las tarjetas, de los DVDs, las entradas, las salidas a través de esto. Sí, por supuesto, de que reconocen, podemos hacerlo. Unidades móviles. Este más que todo se utiliza para la parte de topografía, por ejemplo. Captamos, bajamos, aquí estamos viendo los celulares y también sirven, reitero esto, para la parte de colectar datos en el campo. No tenemos directamente acceso al Internet, entonces hacemos de esta forma para poder guardar, digamos, ya he disparado, qué sé yo, cientos o miles de puntos en computadora, qué sé yo, en topografía. Entonces la forma de almacenar son estos, por si acaso. Estos también hablamos de puertos paralelos, en USB, cómo se conecta, las redes, el servidor, el cliente, en fin, toda la parte de los recursos que tenemos, redes de comunicación, la parte del Internet, el módem, para poder comunicarnos. Actualmente se ha puesto mucho más cómodo directamente. Aquí tenemos los programas, el software del sistema de aplicación. Vemos ya cómo interactúa. Los Windows, que se cambia todo el tiempo, el sistema operativo, la plataforma que tenemos para poder entrar. La programación que se puede, dependiendo de la capacidad de la computadora, podemos hacer, sí, evidentemente. Aquí entramos a los lenguajes de programación. Obviamente depende para cosas pequeñas, simplemente el BASIC, ya para cosas más avanzadas, el C++, el C++ ha sido, digamos, el más utilizado actualmente por la capacidad que tiene. En definitiva, vemos eso, ya son lenguajes que se han quedado obsoletos, como el Fortran, y ya son otro tipo de programas, los lenguajes de programación que nosotros utilizamos para si acaso. Ahí vemos esa parte. Lenguaje de máquina, simplemente una máquina de una maquinita de calcular que tenga ciertos, como podríamos decir, características cuando nosotros necesitamos hacer cosas pequeñas. Cuando tenemos un poco más complejo, los de bajo nivel, lenguaje de máquina es eso, una maquinita de calcular, básicamente. Una HP, en fin, todo ese tema es un lenguaje de máquina, simplemente es eso. De bajo nivel, los ensambladores, más que todo, digamos, el BASIC, para conocer, para entender, es eso. Los lenguajes de alto nivel ya son los lenguajes que se hacen programas de elementos finitos, en fin, todo ese tema, los intérpretes, toda esa parte, y ya es. Entonces, ¿qué se hace? La parte de compilación. El enlazador, el programa ejecutable, el lenguaje de máquina, es eso lo que, digamos, el CC, el Fortran, el COBOL, que ya no está en funcionamiento. Fortran, por ejemplo, ya listo, ya no hay, no existe ya, actualmente ya no se está usando la parte del Fortran, que ha sido la base de la ingeniería civil, ya no se utiliza actualmente, no hay ya ninguna otra cosa. Bueno, obviamente en un programa puede haber errores de sintaxis y errores lógicos.
errores de compilación. Los errores de sintaxis, por si acaso, se refieren como en el lenguaje, por ejemplo, que cada uno tiene, si vale, esa es la razón, el motivo, para la parte de computación. Uno, a ver, vamos a hacer ejemplos de la parte de la sintaxis. ¿Cachai? En chileno, ¿saben qué significa eso? ¿Entendiste? Cachai, es eso, entendiste, pero cualquiera no entiende, ¿no ve? Que le diga cachai, un chileno de cachai, cachai, bancate en gaucho. ¿Qué quiere decir? Bancate. Aguantate en gaucho, en argentino. En fin, lo mismo en la parte de programación hay. Tienes que darle a la parte del programa el lenguaje que entienda. Ahí te aparece un rojo y dice, pues no te entiendo. Eso es fácil. Pero hay otros errores lógicos que en vez de multiplicar sumamos, en fin, todo ese tema, eso es independiente. La máquina va a hacer lo que nosotros le digamos. Él no es estudiante, hace lo que está. No hay posibilidad, no hay probabilidad de que haga alguna otra cosa, por si acaso. Con los errores, con toda la cosa, esa es una máquina. Si decíamos que multiplique, los errores lógicos son esos, por si acaso. Entonces hay dos cosas, un error de sintaxis, lo que acabamos de hablar, y los otros son los errores lógicos que en vez de sumar, multiplican. O sea que nunca nos va a dar, obviamente siempre parte de la parte matemática. ¿Qué hace la parte de computación? Simplemente automatiza. No es otra cosa, la parte ya está definido, ya sabemos el área de una circunferencia, en fin, que hace milenios conocíamos y no ha cambiado. Simplemente que hace la parte de programación, más que todo es ya la parte de automatización, nada más, ninguna otra cosa. ¿Alguna cosa nueva? No, en absoluto. Lo único que hace es automatizar y hacer, digamos, la parte del trabajo, no es ninguna otra cosa. Entonces, ese es, en definitiva, lo que nosotros vamos a ver en este tema de la programación. Los lenguajes imperativos, los procedimentales, utiliza el BASIC. Lenguajes declarativos son las sentencias que nosotros ponemos. Lenguaje orientado a objetos es un poco más amplio. Tenemos algunas otras cosas. Obviamente aquí, lo que estamos hablando, el Fortran ha sido el 54, de década 50. Aquí ha aparecido el BASIC, el Logo, el Pascal del 70 ha sido bastante ubicado. El Java, este es el que está utilizando el C numeral, es el más común, es más potente, si vale el término, para la parte de utilizar. Obviamente, cada uno de ellos ha tenido, digamos, su época. Este C++ ha sido uno de los más utilizados en la parte de la ingeniería civil. Entonces, son estos programas ya los que se utilizan actualmente para la parte de la programación, en la parte de la ingeniería. No sé si tienen algún comentario, alguna duda respecto a lo que estamos viendo. Por hoy yo creo que es la introducción, ya vamos a entrar la próxima clase, mañana, no, la próxima clase es mañana, la resolución de los problemas, cómo se desarrolla la parte de los algoritmos, y no nos vamos a adelantar. Yo veo, por supuesto, de que vamos a ir con calma, no queremos apabullar, no es el objetivo. Se hace mucho más rápido que en la pizarra esta parte del desarrollo en la parte de este formato. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos estado viendo.
Bueno, si no hay preguntas, mañana entramos a esto. Vamos a darle énfasis ya a este tema. Simplemente ha sido una historiación, si vale el término, de la parte de programación. Pero en esto ya vamos a entrar a ver pequeñas cosas para que ustedes empiecen a familiarizarse con la parte de programación. Ese va a ser el día de mañana en el horario normal de clases. Vamos a entrar ya a las fases de resolución de programas a partir de la parte matemática. La parte madre siempre es la parte matemática. Otra de las cositas. Ojo, no vamos a admitir que entren personas solamente 15 minutos de tolerancia, por si acaso. Cualquier rato no tenemos que tener un poco de respeto hacia la parte de la clase, que no es chichería, no pueden venir cualquier rato. Vamos a poner orden, solamente 15 minutos, el resto no entra, por si acaso. Más que todo por ese tema de que no se puede entrar, interrumpir, en fin, todo ese tema, no. Sencillamente 15 minutos, por favor, ténganlo en cuenta para cualquier situación, por favor. Bueno, por hoy suficiente, no veo que haya ninguna otra cosa. Entonces, mañana continuamos, mañana avanzamos, mañana vamos a entrar ya a desarrollar algunos algoritmos básicos para que ustedes se familiaricen con la parte de programación. Muy bien. Si no hay preguntas, si no hay consultas, lo dejamos acá. Mañana continuamos, por favor. Muy bien, que tengan buenas tardes. Nos vemos mañana. Gracias. Okay. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.